Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Damos comienzo a esta actividad que organizamos con los científicos universitarios autoconvocados y que hemos titulado Mujeres de la Ciencia en tiempos de ajuste. Un poco contarles por qué este título y por qué esta actividad. Bueno, nosotros los científicos universitarios autoconvocados entendemos que es esencial compartir con otros, escucharnos respecto a las problemáticas que nos atraviesan en nuestras identidades como científicos y como universitarios, fundamentalmente con la necesidad de construir consensos respecto a cómo tenemos que actuar para enfrentar este momento tan aciago que estamos atravesando en diversos campos, no solo de la ciencia, la tecnología y la universidad, sino a nivel general como país. Para entrar directamente al tema que nos convoca, yo lo que voy a hacer es una breve contextualización muy cortita respecto a lo que está sucediendo en el campo de la ciencia, la tecnología y la universidad, y también respecto a nuestra identidad como mujeres en ese campo. Bueno, como ustedes saben, estamos viviendo un ajuste bastante importante. Solo por destacar algunos hechos emblemáticos, estamos sufriendo un recorte presupuestario de la función ciencia y técnica que nos está afectando verdaderamente. Tenemos un achicamiento que todos conocemos respecto a los ingresos a carrera del CONICET. Otra situación que vivimos ya hace bastante tiempo, esta embestida que estamos viendo en el campo es una embestida sistemática desde que el gobierno de la Alianza Cambiemos asumió el gobierno del Estado. Las universidades también son otro campo que está sufriendo un ataque muy fuerte, sobre todo las universidades creadas recientemente. Las del conurbano que han podido establecerse como espacios de igualación social, donde muchas universitarias son primera generación, también están siendo atacadas, no solo presupuestariamente, sino respecto a las condiciones de producción de conocimiento que se realizan en las mismas. Así que esa es otra dimensión que nos gustaría que esté instalada en la conversación. Y respecto al campo de la ciencia y la tecnología, estamos viviendo un ataque respecto a una caracterización que nos enfrenta falazmente lo que serían las ciencias útiles versus las ciencias inútiles, entre las cuales han ubicado la producción de conocimiento en ciencias sociales, y que no solo han banalizado la producción de conocimiento, sino directamente se ha atacado con nombre y apellido a científicas y científicos de este campo. De modo que esto es más o menos, en resumen, seguramente me olvido de hecho, últimamente hay un rumor bastante fuerte respecto al desmantelamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, así que seguramente me estoy olvidando de algunos hechos importantes respecto al ataque que está viviendo este campo y que nosotros caracterizamos como ajuste, por supuesto sabiendo y trayéndolo a la discusión que es una categoría estrecha para caracterizar el proceso real que está viviendo el campo de la ciencia y la tecnología. De modo que nos interesa profundizar en la caracterización de este momento. Claro que nosotros lo que decimos es que defender la ciencia y la tecnología no es una demanda y una defensa de carácter corporativo, sino que tiene que ver con que la posibilidad de pensar un modelo de desarrollo soberano e inclusivo difícilmente pueda ser ni siquiera ya no diagramado, sino pensado sin involucrar como punto de apoyo a la ciencia y la tecnología. Hablando de inclusión, me permite introducir ahora el tema de las mujeres en este campo, que como en tantos otros atravesamos atravesamos y nos desarrollamos en condiciones bastante desiguales respecto al sexo masculino. Les quería comentar algunas barreras de sexo que existen. Muchos hablamos, las más conocidas son respecto a nuestras condiciones desiguales por nuestras condiciones en maternidad, derechos de licencia que no existen, pero fundamentalmente en el campo de la ciencia y la tecnología, si bien durante los últimos años se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver un proceso de igualación y de mayor inclusión de las mujeres, lamentablemente los puestos que tienen que ver con decisión son casi de exclusiva ubicación del sexo masculino. Un dato
que me pareció interesantísimo, de una revista muy conocida, que hace un estudio de género, sobre todo en el campo de las ciencias duras, muestra que para que una mujer alcance un puesto jerárquico en el campo de la ciencia y la tecnología, el promedio de años es entre 16 y 20 más que los hombres. De modo que, bueno, me parece un dato contundente como para traer a discutir y reflexionar junto a esta mesa que ahora voy a presentar, estos dos campos que me parece interesante poder pensar y reflexionar de cara a cómo nos posicionamos, cómo pensamos formas novedosas, alternativas de poder avanzar contra estos obstáculos que no nos permiten desarrollarnos en plenitud, no solo a las mujeres, sino como sociedad. Así que quiero presentar a Carolina Mera. Carolina es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del CONICET y es nuestra directora del Instituto de Investigaciones más importante de Latinoamérica, como todos sabemos, el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Está con nosotros también Valeria Levi. Valeria es doctora en Química, investigadora del CONICET, trabaja en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y tal vez ustedes han leído, porque ha sido tapa de los diarios hace poco más de un año, el desarrollo de investigaciones muy fructíferas en lo que tiene que ver permitir descifrar las causas de las fallas tempranas durante el embarazo. Sus investigaciones abren la posibilidad de identificar esas causas, entre otras, ¿no? Así que, bueno, gracias Valeria también por estar. Quiero presentar a Ana Castellani. Ana Castellani también es doctora en Sociología, investigadora del CONICET, en el Instituto de Estudios de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, donde también se desempeña como secretaria de Relaciones Institucionales. Y también está con nosotros mi compañera Inés Narcesian, de Científicos Universitarios Autoconvocados, que también es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y trabaja en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, además de ser directora del Observatorio Electoral de América Latina y el Caribe. Ellas están acá hoy no solo por ser mujeres, ¿no?, sino también porque los lugares que ocupan, las responsabilidades que tienen, muestran que ellas han logrado atravesar, seguramente no sin dificultades, algunas barreras de sexo de las cuales estuvimos hablando recién. Así que, bueno, bienvenidas y comenzamos con el intercambio. La idea es que haya intervenciones de 10, 15 minutos y después abramos el micrófono para hacer un intercambio real entre el público y las expositoras. Así que comienza entonces Inés Narcesian. Hola, bueno, buenas tardes, noches. Soy Inés Narcesian, soy investigadora de CONICET y de esta casa de estudios de la Facultad de Ciencias Sociales y soy miembro integrante del espacio Científicos Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires. Lo primero que quería contar es cómo ideamos esta actividad, una actividad que cobró centralidad a partir de nosotros pensamos la necesidad de realizar esta actividad en el campo de las ciencias sociales, en un momento en donde el gobierno nacional ha atacado muy severamente a nuestro campo de estudios, como decía Vero al comienzo. Cuando ocurrió la toma del Ministerio del CONICET hubo agresiones directas a buena parte de compañeros y compañeras científicas. En ese sentido, pensar y discutir la ciencia en las ciencias, en esta facultad, en esta casa de estudios que transitamos, era una necesidad imperiosa que teníamos. También quiero hablar no solo del espacio de la facultad en términos del campo de las ciencias sociales, también por qué elegimos hacerlo acá en un aula. En principio habíamos pensado por este gobierno. También dimos una batalla que tuvo que ver con la disputa en el Congreso, en el Parlamento. Fuimos y transitamos los despachos de todos los diputados y senadores pidiéndoles que se hagan cargo de este ajuste que estaba por implementarse. En ese recorrido, bueno, todos conocemos el resultado. El ajuste finalmente se efectuó
y se empezó a identificar de manera inmediata. Todos nosotros seguramente tenemos becarios que no han podido ingresar a la carrera de investigador científico, estudiantes o graduados que no sabemos si decirles que se presenten o no a las becas este año porque las certezas que por ahí teníamos antes ya no las podemos ofrecer. En ese sentido, los equipos y las líneas de investigación que venimos trabajando en la facultad, hablo específicamente de sociales, pero el mismo escenario que sucede en las otras facultades, nos preocupa, y a quienes venimos de la generación, particularmente la mía, voy a hablar ahora, si se me permite no lo hago, pero lo voy a hacer en términos biográficos. Yo no vengo de una familia con una tradición en el campo de investigación científica, no vengo de una familia con una tradición en el campo intelectual, de renombre. Y el crecimiento que hubo en estos 12 años me permitió a mí y a un conjunto de compañeros y compañeras poder insertarme en un sistema científico, aún viniendo de unas condiciones sociales y materiales que no eran los que indicaba la tradición que antes había. CONICET, como sabemos, antes era un espacio de élite, un lugar para pocos, se accedían quienes tenían o venían de condiciones materiales favorables para que eso suceda. Y lo que a nosotros nos desvela como espacio de científicos universitarios autoconvocados, y ahora hablo en términos personales, nos desvela pensar que nuestros graduados de esta facultad, nuestros estudiantes, no tengan las mismas posibilidades que tuvimos nosotros. Particularmente eso nos desvela, y por eso es que hicimos esta mesa hoy, por eso es que estamos todos los días luchando para evitar que el ajuste en el sistema científico se profundice. En este recorrido, como yo había nombrado al comienzo, una vez que se dio a conocer el ajuste, que se cristalizó en diciembre en la toma del ministerio, de la cual formaron parte, yo vi algunos estudiantes que están hoy acá, que también estuvieron en la toma. Participamos muchos de los actores que están acá. En la toma de qué es lo que sucedió en diciembre, se cristalizó el ajuste con los 500 compañeros y compañeras que no pudieron ingresar al sistema científico. Pero a partir de ahí, a lo largo y a lo ancho del país, distintos actores del sistema científico se siguieron organizando y profundizando. Y al día de hoy el espacio de científicos universitarios autoconvocados tiene organización en distintos territorios a escala nacional, en Salta, en Tucumán, en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Bariloche. Recién estuvo uno de los compañeros de Bariloche que estuvo en ocasión de la discusión de la ley en senadores, el CEMPAT en Puerto Madryn, Rosario, Santa Fe. Y estamos trabajando para la consolidación de un verdadero frente nacional de científicos y científicas universitarios para poder consolidar un movimiento histórico potente, un movimiento de científicos potente. Quizás, decíamos el otro día una compañera, el movimiento de científicos universitarios más importante de la historia. ¿Sí? Quizás es un desafío muy alto, pero es una de las propuestas y desafíos que tenemos como espacio. Para concluir, quiero hacer mención a los dos hechos que ocurrieron esta semana. Uno fue la discusión de la ley, del proyecto de ley en diputados, el 27, el martes, que podríamos decir que fue un hecho muy significativo. No voy a decir que es una conquista todavía, porque todavía no se ha dado en los últimos pasos, pero es un hecho político que marca un mojón. La presidenta de la Comisión de Ciencia y Técnica dijo que nunca habían tenido tanta gente en esa comisión, ¿sí? Y eso es un indicador del cual tenemos que tomar nota. No sé si todos saben, entiendo que sí, que es lo que sucedió. Se aprobó un proyecto de ley que implicaba llevar al 1,5% del PBI al 2030, escalonadamente, de los fondos destinados a ciencia y tecnología. Bueno, se aprobó con 20 firmas, algunas en disidencia y algunas con algunos pedidos
modificación, pero tenemos que tomar nota de ese hecho político muy significativo. Y en el día de hoy también hubo en el Senado otra discusión respecto de otro proyecto, también que supone fijar una ley de una inversión mínima, en ese caso suponía un 3%, bueno, habrá que discutirlo, para ciencia y tecnología. Dos hechos que nosotros tenemos que tomar nota, que tenemos que defender y que tenemos que asumirlo como una bandera propia para que el Estado asuma y entienda que la ciencia y la tecnología es una política, debiera ser una política de Estado y debiera ser una política que, como decía Paenza el otro día, otorgue previsibilidad al Estado Nacional. Eso es todo. Dejo la palabra a... Sí. Yo creo que soy la más bicho rara en esta mesa, la más ajena, entonces me gustaría un poco contarles lo que yo hago personalmente en mi laboratorio, porque creo que todo científico tiene la obligación de contar qué hace. En mi caso particular, mi objetivo fundamental de mi laboratorio es tratar de entender qué pasa dentro de una célula, cómo se organiza una célula. Y para todos ustedes que alguna vez vieron algo de biología, creo que todos en la secundaria vieron, una célula funciona como una ciudad. Entonces yo vendría a ser como la socióloga de la célula, ¿sí? En vez de tener personas, lo que tenemos adentro son moléculas, proteínas, otras biomoléculas, que hacen cosas, llevan sustancias de un lado a otro, producen cosas, hacen reacciones químicas, y lo que hacemos en el laboratorio es estudiar el movimiento de esas moléculas usando técnicas que nos permiten ver movimientos de, para darles una idea, sería una millonésima parte de un milímetro, y a partir de eso nosotros podemos entender cómo esta ciudad funciona. Por ejemplo, durante el desarrollo de un embrión vivo, por ejemplo, en una célula en cultivo, etcétera, etcétera. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, un poco por lo que vos dijiste, porque está habiendo un debate, un falso debate de qué es ciencia útil y qué es ciencia inútil. Y no afecta solo a las ciencias sociales, nos afecta a nosotros también. En nuestro caso, bueno, ¿para qué sirve lo que haces? ¿Cuál es la aplicación inmediata? Y lo que es cierto es que la mayoría de la ciencia que vamos a hacer, no sé si la mayoría, pero mucha, es lo que llamamos ciencia básica, es conocimiento porque sí. ¿Por qué tenemos que tener ese conocimiento porque sí? Porque si yo no entiendo cómo una célula funciona, no puedo entender cómo funciona durante la enfermedad, no puedo entender cómo un remedio actúa. Entonces, hay un motivo, no es ciencia porque sí, porque me divierte, que sí me divierte, como digo. A todo científico le divierte lo que hace, si no, no lo haría, sino porque es importante para nuestro desarrollo como ciudad, como sociedad, como seres humanos, como humanidad, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro equipo habitualmente trabajamos con microscopios, y esos microscopios usan láseres, ¿sí? Los láseres fueron diseñados en base a investigaciones súper básicas que empezaron desde los planteos teóricos de Einstein, ¿sí? Los láseres que nosotros usamos casualmente los inventó una mujer, una física teórica, ¿sí? Desarrolló teóricamente cómo deberían funcionar los láseres, y recién 20 años después se pusieron a punto y se empezaron a usar. Ustedes saben para qué sirven los láseres. ¿Quién no sabe? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien vio un láser aparte de las películas de Star Wars? Que son mentiras esos láseres. Entonces para láseres no existen. Pero algunos se operó los ojos, se hicieron operaciones, se cortan materiales con láser, se van a las fiestas, los punteros láser, un montón de cosas se pueden hacer. Bueno, todo lo que es comunicación en fibra óptica, ¿sí? Todos los mails, WhatsApp, las cosas que mandamos, es necesario láser, ¿sí? Es necesario saber cómo la luz se transmite, hasta los blogueros que nos tiran en contra necesitan de esas tecnologías que nosotros desarrollamos. Entonces, un poco creo que tenemos que concentrarnos en este debate y sacarlo de la agenda el debate entre ciencia básica, aplicada, útil, ¿sí? Porque es un debate falso.
Bueno, otra de las cosas que soy, aparte de investigadora, soy científica repatriada. Yo me tuve que ir del país en el 2002, creo que todos en su cabeza se imaginan la situación en el 2002. Yo soy ese producto de la generación que nos mandaron a lavar los platos, me tuve que ir del país, me caí del sistema, estuve un tiempo desocupada, trabajando ad honorem, ya doctorada, en un laboratorio. Me fui a Estados Unidos, volví y lamentablemente ahora estoy viendo en mis estudiantes que están terminando sus tesis doctorales las mismas cosas que a nosotros nos pasaron, ¿sí? A mí personalmente me duelen mucho estas frases que dijo Lino Barañao hace más o menos un mes, 2 meses, que hay que promover que la gente se vaya. Es cierto, tenemos que promover que la gente se vaya, aprenda y vuelva, ¿sí? Porque si no estamos exportando mano de obra muy calificada, ¿sí? La formación de cada uno de nosotros le costó al país 7, 8 años de recursos del Estado. Es muy barato regalar todo esto que tenemos, más barato que los limones que podrían exportar a Estados Unidos. Entonces las políticas tendrían que estar destinadas a realmente repatriar estos científicos, no solamente porque es un argentino que vuelve al país, sino en nuestro caso, en particular en las ciencias exactas, nos dan nuevas ideas, nos dan nuevas tecnologías, nos da recambio, que si nos quedamos los que estamos acá no lo vamos a tener, ¿sí? Perdón, ahí, no me estaba, igual me escuchan, ¿o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande este año en particular para tratar de comunicarle, no entre nosotros, sino comunicarle a la gente qué hacemos, por qué hacemos, es nuestra obligación, nos están pagando el salario, nos formaron, cada uno de nosotros realmente es un producto del Estado, es un producto de la educación pública en la mayoría de los casos. Entonces tenemos que gastar un poquito de tiempo, me parece, en tratar de pensar cómo son las formas para que podamos transmitir esto que hacemos, esto que para nosotros es imprescindible, al resto de la gente, ¿sí? En plazas, no sé, se me ocurren un montón de lugares, golpear puerta a puerta, podemos pedirle a Macri como hace las timbreadas, nos copiamos la estrategia, pero es necesario que salgamos a comunicarnos, creo un poco nuestra obligación este año. Bueno, creo que nada más, gracias. Mi nombre es Ana Castellani, yo soy investigadora también del CONICET y profesora de esta casa y de la Universidad Nacional de San Martín, donde tengo radicado un programa de investigación junto con Paula Canelo y Mariana Heredia, que coordinamos. Y en mi caso particular, el tema de investigación que venimos desarrollando hace mucho tiempo es la relación entre la élite económica y el Estado en América Latina y en Argentina en particular, y especialmente cómo esa relación atraviesa, incide, influye en los procesos de desarrollo. Y creo que en base a esos años de investigación sobre este tema, me permito hacer una reflexión para tratar de entender lo que nos está pasando en este momento con esas claves de conocimientos que tenemos sobre esto. ¿Cuál es la visión? Primero, uno de los datos de nuestros programas de investigación tiene que ver con la extendida presencia de miembros de la élite económica en el gabinete nacional actual. O sea, estamos en presencia de un gobierno que tiene una configuración particular en términos de quiénes son, a quiénes lo integran, a quienes reclutan. Más allá de los intereses a los que se representan, que es otro tipo de análisis, o las políticas públicas que impulsa, hay un análisis de sociología del gabinete que implica identificar quiénes son las personas que se ocupan de desarrollar y llevar adelante las políticas públicas. Y ahí notamos que hay un tercio del Gabinete Nacional actual que tiene
un paso importante en la conducción de empresas privadas, que uno podría decir es la ciocracia que tanto la prensa ha caracterizado. Y es por primera vez que aparecen tantos, con tanta visibilidad, en puestos tan relevantes. En algunas áreas la coordinan por completo, como por ejemplo el caso del Ministerio de Energía. En otras áreas es más difusa la presencia, pero un rasgo distintivo es que en todo el gabinete están. Incluso en el gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los pocos cambios que hubo en el gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología tienen que ver con incorporar personas, de hecho el segundo de Lino es una de ellas, Aguado, que vienen de la dirección de las empresas. ¿Esto qué impronta tiene sobre el tema que nos ocupa hoy? Pensar la utilidad o no de la producción científica en nuestro país, o el sistema científico-tecnológico, con criterios más típicos de la ecuación costo-beneficio propia del management y del mundo empresarial. Me parece que nosotros estamos asistiendo, en parte en los fenómenos que estaban describiendo mis compañeros de mesa antes, a una mirada muy particular sobre lo que es el desarrollo, lo que es la investigación y lo que es la producción de capacidades científico-tecnológicas y la utilidad de esas capacidades científico-tecnológicas y el rol que debe tener el Estado en ellas. Y si uno quiere ver esto en los discursos de estos funcionarios, lo va a encontrar rápidamente, y ahí vamos a entender algunas de las cuestiones que yo les quería plantear a continuación. La primera es la visión sobre el desarrollo que está circulando. Es una versión sobre el desarrollo que apuesta fundamentalmente a los actores privados y a los emprendedores individuales, ¿sí? Hay un desconocimiento importante de toda la evidencia empírica, lo señaló la propia Mazzucato cuando vino a visitarnos el año pasado a la Argentina y hizo una conferencia en el MinSID muy populosa, digamos, vino mucha gente a escucharla, y además se entrevistó con el presidente Macri y se lo dijo claramente que para lograr un proceso de desarrollo todos los países habían construido capacidades científico-tecnológicas básicamente con inversión pública. El caso del MIT, el instituto más prestigioso en los Estados Unidos en desarrollo científico-tecnológico, la mitad del presupuesto que administra el MIT para investigación se lo da el Departamento de Defensa y está orientado hacia las líneas de investigación fuerte que el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos quiere desplegar. A lo que voy es que toda la evidencia empírica que tenemos de estudios cualitativos sobre los procesos de desarrollo nos muestran que la variable más determinante con mayor incidencia es la construcción de capacidades científico-tecnológicas. Y que en esa construcción, si bien hay esquemas mixtos donde hay actores privados y públicos o a mayor peso de uno y el otro o del otro, en ninguno de ellos el rol del Estado es un rol subsidiario. El rol del Estado es nodal, es clave. En países como el nuestro, que todavía no han logrado construir un sistema científico-tecnológico fuerte, que está sujeto a vaivenes macroeconómicos que se pueden registrar en las biografías, como en el caso que nos contaba Inés, que también es el mío, que también es el de ella, digamos, en cada una de nuestras vidas uno puede detectar esos vaivenes fuertes, no solo en la orientación de las políticas científicas tecnológicas, sino en las orientaciones de la política macroeconómica y del modelo de desarrollo en general. Uno ahí puede ver que no existe esa construcción y que es muy dificultoso hacerla y que requiere de décadas para poder consolidarla y a partir de ahí imaginar una apuesta fuerte a una articulación virtuosa con el sector privado. Recién en el último tramo del periodo kirchnerista uno puede hablar de un proceso en el cual se busca articular ese sistema científico-tecnológico y ver cómo se desanda el camino por un cambio en la concepción de lo que es ese modelo y el papel que tiene que jugar la ciencia y la tecnología en él, me parece que es un retroceso muy fuerte que nos tiene que interpelar para poder
organizarnos y actuar políticamente para tratar de impedirlo, porque lo que está en juego no son solamente nuestras vidas, nuestras carreras, las posibilidades de que los estudiantes puedan seguir continuando una formación y una trayectoria de investigación. Estamos hablando de la posibilidad de pegar un salto cualitativo en materia de desarrollo económico y social para todo nuestro país, para la enorme mayoría de la población que ni accede a la universidad para formarse en el grado, no ya para llegar a constituirse como un productor de conocimiento científico tecnológico. Entonces, por un lado, entender las implicancias de este retroceso y la necesidad de organizarnos para evitarlo, porque lo que se avanzó no era suficiente, pero si se va otra vez para atrás va a costar mucho tiempo después volver a recuperar eso. Por otro lado, esto se engarza con la idea de qué es útil y qué no es útil, porque ahora el discurso es no, pero si se sigue investigando, pero se investigan lo que es útil. Y ahí alertar sobre otras cuestiones que ya fueron enunciadas en la mesa. La primera tiene que ver con esta distinción entre ciencia básica, que para mí es primero que la de sociales naturales, ¿no? Entre ciencia básica y ciencias aplicadas. Entonces esta idea que se transmite ya en las convocatorias a CONICET, donde ahora pasamos de tener 100 llamados para cargos para temas estratégicos a tener 400 vacantes para temas estratégicos. Entonces de repente parece que todos los científicos o los que quieren ingresar a la carrera tienen que imaginar una reconversión para lo que son los temas estratégicos, que termina siendo forzada porque no está adecuada a la realidad. Una cosa es generar un sistema de incentivos hacia una dirección y otra es esta idea forzada de reconvertir gente que viene haciendo básica en aplicada para tratar de poder conseguir el ingreso a la carrera. Y ahí está la cuestión de que no existe ciencia aplicada si no hay ciencia básica previa. Ella lo explicó perfecto. O sea, todos los desarrollos que hoy vemos como grandes aplicaciones tuvieron décadas previas de desarrollo teórico, y en el momento en que se hicieron esos desarrollos teóricos no tenían utilidad alguna. Créanme, o sea, no había ninguna utilidad en ninguno de las grandes producciones de conocimiento que se hayan hecho a nivel teórico, que después habilitaron la producción de un montón de innovaciones tecnológicas. Me parece que entonces es perimida la discusión sobre ciencia básica o ciencia aplicada. Hay que incentivar la producción de ambas, claramente. Por otro lado, la distinción entre las sociales y las exactas o naturales en la cuestión de la utilidad. Bueno, si son vacunas, pues pónganle que si fueran las investigaciones que estaban desarrollando en biotecnología, ponele, pero lo que hacen los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, ninguna utilidad. Como si no existiese necesidad de resolver acuciantes problemas como la pobreza estructural, la marginalidad, los problemas de educación. Hay un montón de problemas sociales que requieren conocimiento del mejor para poder resolverlos, para poder asesorar, para poder convertirlo en las mejores políticas públicas. El problema ahí es lograr la famosa transferencia, ¿no? ¿Cuánto del conocimiento que se tiene generado con respecto a un conjunto de fenómenos sociales es realmente apropiado por los hacedores de política pública? Cuando salió Precios Transparentes, yo di una batalla feroz por Twitter para decirles no va a funcionar, y no importa nada lo que le digan los manuales, no va a funcionar porque las prácticas de consumo de los sectores populares no hacen estos cálculos, no se guían con estos criterios. Estudien, lean lo que ya saben un montón de sociólogos y antropólogos que se dedican a hacer sociología y antropología del consumo. Sin embargo, no está visualizado eso como útil, ¿sí? Y el último punto que voy a mencionar muy brevemente tiene que ver con el famoso techo de cristal en las organizaciones empresarias, universitarias y en el propio gobierno.
Nosotros en nuestro estudio sobre el Gabinete Nacional, además de corroborar que un tercio era CEO, corroboramos que apenas 22% de los puestos estaban ocupados por mujeres en el Gabinete Nacional, hasta el cargo de subsecretaria, y que la gran mayoría de esos cargos ocupados por mujeres eran los más bajos, ¿sí? De los 3 cargos, ministra, secretaria o subsecretaria, eran subsecretarias. En las universidades, por supuesto hay excepciones, pero en las universidades uno observa en cada claustro paridad, en el claustro docente, en el claustro estudiantil, en el claustro no docente. Cuando agarra la nómina de funcionarios de las universidades, las proporciones van, en el mejor de los casos, 70-30, en la mayoría 85-15, ¿sí? Entonces me parece, ni hablar en el directorio del CONICET, o sea, en el directorio del CONICET, en el directorio de la CONE, en el directorio de la CONA, en múltiples directorios, en el INTI, en el INTA, digamos, en un montón de organismos de ciencia y tecnología, tenés la mitad de investigadores y la mitad de investigadoras, o sea, el campo de la investigación y de los becarios está repartido con paridad, y en la dirección no. Entonces me parece que otro punto a incluir en la agenda de los múltiples reclamos que nos convocan y que nos aunan a universitarios y científicos, digamos, es también la demanda de la paridad de género, porque si no se puede romper el techo de cristal en las universidades y en el sistema científico-tecnológico, no veo realmente en dónde se puede empezar a hacer. Me parece que es como el lugar más adecuado para poder dar con éxito esa discusión. Y finalmente pensar al sistema científico-tecnológico como un articulado cooperativo. No va a funcionar de otra manera. No podemos estar en lógicas de suma cero entre universidades y organismos de ciencia y tecnología, porque la ciencia y tecnología en este país, con el sistema tal cual está diseñado, se realiza en gran medida en las universidades públicas. Entonces, me apena escuchar directores de organismos científicos como el CONICET decir, les regalamos recursos humanos a las universidades. No, señor Checato, usted no está entendiendo nada de cuál es la función del sistema científico-tecnológico y la necesidad de articular a los organismos de CIT, entre ellos el CONICET, con las universidades públicas. Y también les digo a muchos rectores de universidades nacionales que se niegan rotundamente a la incorporación de los científicos que ingresaron al CONICET a las plantillas de su personal, que también hay que dar un debate dentro de las universidades públicas sobre la necesidad de construir capacidades científicas, incorporando con dedicaciones exclusivas a varias de las personas y de los profesores que se quieren dedicar a hacer investigación en estas casas de estudio. Nada más, gracias. Buenas tardes a todos y todas, gusto compartir el panel. En primer lugar quiero agradecerle a científicos y universitarios autoconvocados por la organización de este panel, que me parece un tema fundamental que debatamos en la facultad y con colegas de todas las disciplinas. Agradecerle también a los estudiantes del Centro de Estudiantes que nos dieron también una mano con la organización cuando decidimos armarlo acá, y especialmente a Yelén, que es una presidenta del Centro de Estudiantes, y creo que eso también hay que decirlo, porque en los ámbitos de la militancia también se dan estos desequilibrios de los que nos hablaba Ana, que los vemos en el sistema científico, y bueno, creo que es de destacar. Además, Ayelén va como candidata legisladora en la lista de Unidad Ciudadana. Y también agradecer la presencia de Marisa Herrera, compañera del grupo de Ciencia y Técnica, que también comparto, una gran científica, luchadora, militante y también candidata a diputada por la lista de Unidad Ciudadana acá en la Ciudad de Buenos Aires. Les agradecemos, bueno, y a todos los que están acá presentes. Para decir un par de ideas respecto a la mesa, mujeres científicas en tiempos de ajuste. Hay, ¿no? Todo
todos los desequilibrios juntos nos ponen en la convocatoria. Quería entonces primero hacer como una reflexión muy general sobre la situación de lo que quiere decir el ajuste, ¿no? Cuando hablamos de ajuste estamos hablando de un modelo de país que está llevando adelante, por supuesto, el gobierno de Cambiemos, y que por supuesto pone en un lugar muy particular a la ciencia, a la educación y a las mujeres, ¿no? Así como pone en un lugar también muy especial a los trabajadores, a los sindicatos, a los jóvenes, ¿no? Y entonces digo, ¿cuál es ese lugar? Y para ver el lugar y hacer unas reflexiones finales con respecto a la mujer, me gustaría mencionar simplemente algunos elementos que creo que tienen que ver con ese modelo de país al que estamos sometidos hoy y al cual estamos resistiendo cada uno desde distintas fronteras y trincheras, que tiene que ver en primer lugar con la política de endeudamiento. El endeudamiento feroz que en este año y medio está tomando el gobierno en manos de Cambiemos, inevitablemente lleva a una política de desindustrialización, ¿sí? A una política de despidos planificados que venimos experimentando desde el primer mes en el que asumió el gobierno, con distintos argumentos, que ñoquis, que programas que no servían, ¿no? Como los programas de control de calidad, de control de precios, de control de gestión, ¿no? Esos eran los ñoquis que empezaron a ser despedidos en los primeros meses, pero esta política de despidos planificados siguió en manos del Ministerio de Modernización, en principio principal articulador del desmantelamiento de los otros ministerios como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Técnica, ya se mencionó. Estamos ante un inminente desmantelamiento y desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto apunta entonces a la cantidad de políticas públicas y de programas, ¿no? que fueron desapareciendo a partir de los despidos y esta política de transformación del Estado. Pero decíamos política de desindustrialización, cierre de pequeñas y medianas empresas, aumento del desempleo, por supuesto, de condiciones cada vez más precarias de trabajo, los tarifazos, ¿no? y el empeoramiento de las condiciones de vida en general de todos los sectores sociales, la devaluación. Pero todo esto acompañado de una violencia del Estado y una violencia institucional cada vez más acentuada, ¿no? Que empezó, recordemos, los primeros meses con la represión a la murga de niños en una villa, siguió con la represión a los trabajadores de La Plata ese mismo verano, y luego fue tomando, ¿no? una intensidad con los maestros, ¿sí? Fue tomando con comedores nuevamente, ayer lo volvimos a sufrir, pero además la violencia que sufren los jóvenes constantemente, los trabajadores informales, los migrantes, ¿no? Digo, toda una violencia institucional en manos del Estado y una represión cada vez más extremada, con un intento de cambio ideológico, ¿no? De establecer un clima cultural distinto, donde pareciera que lo que están corriendo es los límites de lo políticamente correcto. Eso que durante 12 años trabajamos y creíamos consolidado, que tiene que ver con las políticas de derechos humanos, tiene que ver con las políticas hacia las mujeres, de género, hacia los sectores más vulnerables. Fíjense hasta dónde llegaron, ¿no? Las pensiones de los discapacitados, ¿sí? Suspender los programas que subvencionaban a aquellos afectados con parálisis cerebral. Digo, ¿no? Es muy... y ni siquiera mencionar temas como la ley migratoria, ¿no? Una ley que consideraba la migración como un derecho humano para volver a un paradigma securitario de control que estigmatiza a los migrantes, los asocia al narcotráfico, a la delincuencia, etcétera. Todos esos, las políticas de identidad de género, por supuesto, ¿no? Una cantidad de derechos que creíamos que ya habíamos empezado a consolidar, no que estaban ganados, pero sí que habíamos dado pasos importantes. Todo
eso hoy cuestionado, todo eso hoy siendo desmantelado por políticas que ahora vamos a ver la metodología y cómo nos interpelan a cada uno de nosotros desde los distintos lugares. Este contexto, ¿sí?, tan retrógrado y reaccionario que vivimos tiene su impacto directo en la política científica y de educación, ¿no? Y por supuesto, no voy a mencionar lo que ya comentaron mis colegas, pero la reducción del presupuesto a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología, que va a tener el impacto en los despedidos de CONICET, ¿no? Estos 500 investigadores afectados que todavía están pululando por las oficinas, que ni siquiera tienen un interlocutor, ¿no?, que se haga cargo y que dé respuesta a este nuevo problema que han generado. La reducción del presupuesto, que por supuesto ya se refleja en la reducción de los ingresos a partir de este año, pero además la reducción de proyectos de investigación, etcétera. Que empieza a justificar también ciertos discursos, como no solo el del ministro que invitaba a los científicos a irse, ¿no?, del país, que después tuvo que salir a desmentirse, pero si uno lo escucha en la radio todavía está grabado, claramente dijo: queremos que se vayan, pero también estos argumentos de que hay muchos científicos, ¿no? Negar que hubo una política planificada, ¿sí?, de 12 años, desde que se crea el ministerio, una apertura de la política para revertir la pirámide demográfica, por ejemplo, de investigadores CONICET. Había un plan, ¿no?, Argentina Innovadora 2020, que suponía el ingreso de unos aproximados 1000 investigadores a CONICET hasta el año 2020, para llegar a la módica suma, ¿sí?, o cifra de 4 investigadores o 5 investigadores por cada 1000 personas económicamente activas, ¿sí? Es decir, 5 cada 1000 personas, ¿sí?, 5 investigadores cada 1000 personas. Y digo módica cifra porque los países que han logrado construir sistemas productivos asociados a la ciencia y a la tecnología y en base a una educación fuerte, tienen todos arriba de 9 investigadores por cada 5.000 personas, como decía. Entonces, estos discursos, ¿sí?, de estigmatización, ya fue mencionado acá, de los científicos en general y específicamente de los científicos en ciencias sociales, y esto también nos interpela a nosotros como comunidad de ciencias sociales, porque somos los que producimos conocimiento crítico, somos los que producimos conocimientos críticos en áreas muy sensibles, en estas áreas que se están desmantelando, en estas áreas que están siendo avasalladas por las políticas del ajuste del actual gobierno. Entonces digo, estas campañas de desprestigio se dirigen hacia los científicos, pero también las vamos a ver hacia cualquier actor que intente mostrar una resistencia hacia este modelo neoliberal de ajuste, ¿sí?, porque lo vimos también con los maestros, ¿sí?, y lo vamos a seguir viendo repetidamente con cada uno que intente dar otra versión, que intente recordar que otra Argentina es posible y que de hecho tenemos una base trabajada durante por lo menos los 12 años del gobierno kirchnerista. Entonces digo, este ataque, ¿sí?, a través del desmantelamiento de políticas públicas, a través de este corrimiento de lo decible, de lo políticamente correcto, nos ataca a todos. Y acá voy entrando, ¿por qué las mujeres, ¿no? ¿Por qué tenemos que decir las mujeres en este contexto? Entonces pensaba, mujeres, ¿sí?, todo lo que también se han desmantelado programas, ¿no?, contra la violencia de género, muchos programas, y ahí están los movimientos de mujeres tratando de resistir también esas políticas científicas, ¿sí? Ya vimos, no solo en los cargos de gestión, ¿no?, en los cargos de gobierno, en nuestras propias instituciones, ¿sí?, sino también en la proporción general, digo, con la apertura
del ingreso de investigadores, también hubo un equiparamiento entre mujeres y hombres en el claustro de investigadores y de becarios. Eso también está en juego, porque cuando se cierra, cuando se achica, también ese achique va a impactar diferencialmente entre hombres y mujeres, como venía siendo antes de las políticas que tendieron a la equiparación. Pero también como docentes, como trabajadoras, ¿no? Estamos siendo constantemente provocadas, ¿no? con el no respeto a la paritaria, ¿sí? Con la desvalorización de nuestro trabajo, ¿no? Como docentes, cuando nos amenazaban a los maestros que iban que llamaban maestros voluntarios, ¿no? Como digo, como si no requiriera algo más ser docente de primaria, secundaria, de universidad, lo que uno pone en ese intercambio con el otro. Mujeres, científicas, docentes, trabajadoras, madres, artistas, ciudadanas, digo, en cada uno de esas subjetividades estamos recibiendo golpes. En cada una de esas subjetividades que nos atraviesan como mujeres estamos siendo avasalladas y se nos están violando derechos y nos están amenazando para sacarnos todavía más derechos. Y entonces decía, esa fragmentación, ¿es una debilidad o es una fortaleza? Pensaba cuando venía para acá. Y me acordaba del movimiento Ni Una Menos en una de sus últimas consignas, cuando decían, desendeudadas nos queremos, ¿no? Porque podemos pensarnos como mujer si no es en ese contexto de ajuste, podemos pensarnos como mujeres, ¿sí? Sin tener, sí, y hombres también vengan, por supuesto, bienvenidos a acompañarnos. Pero digo, como mujeres hoy, el movimiento de mujeres es de una potencia, pero es de una potencia por esto, porque como mujeres estamos siendo atravesadas por todos los derechos que están siendo cuestionados, ¿sí? Y no solo, y digo más, tenemos que estar muy atentos, porque en CONICET no vienen solo por el recorte y dejando 500 jóvenes afuera el año pasado y ahora entrando menos del 30%. Vienen por los derechos, porque también las becarias lograron los derechos de maternidad, por ejemplo, ¿sí? También las mujeres pudieron reconocer sus años de maternidad, porque estaba probado que las científicas de CONICET, cuando tenían hijos, perdían la competitividad frente a nuestros colegas científicos varones, ¿sí? Porque tenían la misma cantidad de años para entregar los informes, para entregar la tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy reciente, compañeras. Eso es muy reciente. Y de la misma forma que están volviendo a discutir el número de 30.000 desaparecidos, de la misma forma que vuelven a aparecer discursos negacionistas, también van a venir por esos derechos. Y las mujeres, así como Cavallo nos mandó a lavar los platos, nos van a mandar a tener hijos, una vez más. ¿Sí? Entonces digo, esta política de ajuste que tiene un impacto sobre toda la sociedad, sobre todos los sectores, pero insisto, las mujeres estamos poniendo el cuerpo cotidianamente, ¿sí? En todas estas dimensiones de nuestras vidas cotidianas y nuestras subjetividades. Y entonces me parece importante pensar el ajuste en en dos dimensiones, digamos, luchadoras que tenemos que ser para defender lo que nos corresponde, que es un país justo, inclusive, etcétera, pero también lo que va a producir en los estudios sobre género, ¿sí? Porque al reducir justamente este año se reduce a menos, digo, no les quiero dar números porque no los tengo exactos, pero pasamos de ingresos o de becas de ciencias sociales, como si les diría, no sé los números, pero de 30. De temas libres de ciencias sociales son 70 más o menos, y 70 podrían entrar en temas estratégicos. Por eso, 70 de ciencias sociales para todo el país y para todas las disciplinas que componen las ciencias sociales. Para sociología, por ejemplo, creo que no son ni 8. 8 sociólogos podrían entrar en este llamado de CONICET, ¿sí? ¿Cómo?
peor, basta, 3. ¿Quién da más? ¿Sí? Entonces digo, este recorte, ¿sí?, tan brutal en el número redondo de personas físicas que vamos a hacer ciencia, que vamos a investigar, ¿sí?, tiene su correlato en los temas. ¿Y cuáles son los primeros temas que van a empezar a quedar afuera? Sin duda los temas que incomodan, ¿sí?, los temas que nos incitan a la transgresión. Sí, y por supuesto los temas de género van a estar entre esos, porque ya en otros momentos de la historia ha pasado. Esto quiere decir, alguna vez lo hablábamos con nuestro amigo Mario Pecheni, ahí sentado también, que también, digo, cuando decimos discontinuidad en los equipos, ya se mencionó en esta mesa, lo que cuesta armar equipos, lo que cuesta formar investigadores, son años de lectura, de compartir, ¿sí?, de trabajar, de hacer trabajo de campo, de hacer laboratorio, escribir, reflexionar, someterse a distintas instancias de evaluación y de intercambio con colegas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digo, todo eso se pierde con una política de ajuste como la que se está aplicando. Entonces digo, se pierde materialmente, se pierde la persona, ¿sí?, pero también se pierden esos equipos, se pierde la continuidad de la producción de conocimiento. Y eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y lo último, una vez Mario Pecheni, ahí está sentadito, me dijo, no, también hay algo que impacta en las mujeres específicamente, y es la previsibilidad, ¿no? Porque las mujeres son las que planifican la maternidad, por ejemplo, y tienen una serie de por ahí responsabilidades respecto a ciertas dimensiones de la vida cotidiana, y que son las que se ponen más rápido, ¿no?, en cuestionamiento, como las más vulnerables. Y entonces me acordaba del lanzamiento de la lista de unidad ciudadana que pronunció la presidenta Cristina Kirchner hace una semana, cuando dijo algo que me hizo acordar a eso: vinieron a desorganizarnos la vida. Eso es lo que están haciendo también en el ámbito científico. Nos están desorganizando la vida, nos están cambiando las reglas, ¿sí?, nos están cambiando los valores, nos están cambiando lo que creemos que es, lo que quieren que creamos que son los objetivos para los que trabajamos, ¿sí? Y entonces, solo para ir cerrando, digo, y esa imprevisibilidad, digamos, esa desorganización de la vida, para mí está reflejada, por ejemplo, en los jóvenes afectados, en los jóvenes despedidos el año pasado en CONICET, que no saben si van a ingresar, si no van a ingresar, si van a ir a una universidad en no se sabe dónde, si van a quedarse en sus propios institutos o laboratorios. Digo, es de una violencia humana, pero tan sutilmente desplegada en ese mecanismo tan cínico que está desplegando el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, por supuesto, que también se está prestando a eso. Y para cerrar, me parece que uno de los también riesgos enormes es la expulsión de jóvenes, de nuevo, de científicos en general. No quiero decir fuga de cerebros, porque si no mis colegas del área de migración me van a matar, pero una vez más, digo, nuestro país ya expulsó jóvenes, ya expulsó científicos en distintos momentos por persecuciones políticas, por crisis económica, y ahora nuevamente tenemos ese riesgo, ¿no? Digo, como ya se dijo en la mesa, el Estado puso mucho para la formación de estos jóvenes, de estos equipos, de estas capacidades, y es muy fácil hoy en un mundo tan competitivo y globalizado que encuentren otras ofertas, otras alternativas, etcétera. Entonces creo que tenemos un contexto muy complicado, muy hostil, donde, como decía, estamos recibiendo embates desde los distintos, desde nuestras distintas dimensiones, pero también tenemos una experiencia muy reciente de que es posible otra cosa. Sí, tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Un ministerio hasta físico, con ladrillos,
y, ¿no? Digo, un polo científico, tenemos universidades nuevas, tenemos doctores a los que tenemos que acompañar para que peleen, ¿sí? Por las reglas que supimos construir y que se están desmantelando. Entonces digo, en todo eso las mujeres por alguna movida de la historia, estamos en un momento también importante en la Argentina. Creo que el movimiento Ni Una Menos, creo que la capacidad que tuvimos de articularnos, de denunciar los femicidios, de empezar a exigir cada vez más nuestros derechos, de no dejarnos más maltratar, ni aún en esas sutilezas, ¿no? Como son los piropos, y con cada uno de esos actos que nos llevan por delante, que nos llevan puestas a saltar y poder denunciarlos. Me parece que en ese clima las mujeres hoy tenemos una obligación, diría, una obligación para con nosotras mismas, para con la sociedad en general y por supuesto para con el futuro, ¿no? Que es lo que finalmente se están llevando puesto, y tenemos que recuperar la capacidad de volver a construir un país mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias, excelentes las reflexiones, algunas muy, bueno, no quiero ponerme negativa, pero bueno, sí, hay que luchar creativamente, como venimos haciendo las mujeres, con el Despaciencia. No sé si lo pudieron escuchar, a los que no lo hayan podido escuchar, los invito. Hay que pensar formas creativas, hay que pensar formas que interpelen, y como decía al inicio de esta charla, la idea de esta conversación, porque tiene ese carácter, eso quiere ser, es que podamos dialogar y que podamos construir creativamente nuevas formas para enfrentar este momento tan aciago que nos toca hoy. Así que yo voy a abrir el micrófono. Querría invitar a las mujeres que están teniendo mucho protagonismo en este momento a conversar. Está Marisa Herrera, están otras también. No sé, Marisa, si querés contarnos un poco la situación respecto a la lucha con el tema presupuesto, ciencia y tecnología. Así que te doy la palabra. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, gracias a todas y a todos por el espacio, acompañar acá a estas grandes mujeres, porque me parece que si hoy la ciencia la estamos poniendo en su lugar de lucha, tiene que ver que en gran parte por el esfuerzo que estamos haciendo desde cada uno de nuestro lugar. Básicamente esta semana, bueno, ya empezamos a festejar pequeños avances, ¿no? Estábamos acostumbrados a festejar en serio. Nos habíamos olvidado a los grandes festejos, lamentablemente, y forma parte del ajuste. Ajustar incluso los festejos. Logramos en comisión, en la Cámara de Diputados, este proyecto de ley que habla de financiamiento, digamos, ¿no? Es una pata, lo que pasa que sin presupuesto no hay nada, y me parece que es un elemento central. Y además queremos que salga ya por el tema de poder traccionar en el presupuesto, para que no volvamos de nuevo a pasar lo que pasamos el año pasado. Hay otros proyectos en senadores, por lo cual a veces cuando hay dos proyectos, o sea, cuando hay proyectos en cámaras distintas, tenemos miedo de pisarnos. Entonces también tenemos que ver un poco más la estrategia, cómo nos juntamos para que esto sea algo positivo y ver cuál de los dos es mejor, digamos, si traccionar más de diputados, que ya hubo un avance, o qué pasó hoy con senadores, que no se logró lograr el quórum. Que también es cierto que no lograr el quórum es un elemento a tener en cuenta, porque la voluntad política también hace que si no logras un quórum es también otro elemento. A mí me parece que estas actividades que estamos haciendo, estos espacios, el haber ido a la Cámara de Diputados, mucha gente, esto también es importantísimo porque hemos dado, digamos, una visibilidad muy fuerte, ahí hemos juntado 2.650 adhesiones, y me parece que también es comprometer no solamente al ambiente científico que estamos viviendo, que hasta incluso tenemos a alguien que se suicida, tenemos el lance, ya como cosas que son todos los días algo muy duro, digamos, y por eso mismo creo que la ciencia tiene que estar ahí para seguir apoyando y batallando, porque claramente en esto nos vamos mucho. Bueno, básicamente acompaño, estamos en cierre de listas en la Facultad de Derecho, si hay lugar gorila en la Facultad de Derecho de la UBA,
por lo cual vamos a ver si retenemos a la minoría, por lo cual me voy al cierre de listas y me parece, nada, los acompaño en este tipo de actividades y que bueno ser el principio de varios que tengamos juntos. Gracias. Bueno, gracias Marisa. Quiero invitar también a Paloma, que es candidata a legisladora, es becaria del CONICET, y también, bueno, quisiera una reflexión de ella. Hola, bueno, mi nombre, como dijeron, es Paloma. Me sumé a CONICET este año, en abril, y bueno, viví muy de adentro lo que fue en diciembre, la lucha por los 500 que quedaron afuera, sobre todo porque también tardaban mucho en dar las listas de los becarios que podríamos ingresar en 2017. Y bueno, y ahí intentamos estar aportando desde nuestras militancias. Mi lugar de candidata en la lista tiene más que ver con la militancia territorial y una organización política de la Ciudad de Buenos Aires que es Reconquista, pero ya en 2015, cuando se conformó este espacio de científicos y universitarios autoconvocados de cara al balotaje, me pareció una experiencia muy interesante, y como ya venía participando de equipos de investigación, intenté sumarme en lo que podía, y me parece que algo de lo que se generó entre octubre y noviembre de ese año tiene que volver a generarse en lo que va a ser la campaña legislativa de este año, con lo que tiene que ver. En ese momento muchos y muchas nos sentimos que a los militantes y a la ciudadanía en general se nos está dejando un poco solos de cara a la campaña, pero en lugar de replegarnos y quedarnos en nuestras casas, como es precisamente el caso de lograr esta organización de científicos y universitarios autoconvocados, nos volcamos a organizarnos, a desarrollar nuestras propias herramientas para poder dar la batalla política. Y la verdad que lo que sucedía en particular con este sector, el de la ciencia y el de la universidad, fue una cosa increíble. Me acuerdo de lo que fueron las estaciones ferroviarias con los laboratorios itinerantes, y bueno, apostar de vuelta a que se pueda generar ese tipo de acciones que son como las que comentaba la compañera de Exactas, las que nos muestran de cara a la sociedad, porque en parte había mucho desconocimiento, y bueno, nuestro rol tiene que ser también comunicar cuál es nuestro trabajo para que se ponga en valor, y por la responsabilidad obviamente que tiene esto, y poder entender que únicamente nos podemos dedicar profesionalmente a esto porque existe un proyecto político que nos contiene como tal. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, ya nos cruzaremos obviamente en la campaña, y estamos para aportar en lo que haga falta. Gracias. Invitar también a Yelén, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de nuestra casa, y también es candidata a legisladora, así que una reflexión de parte de ella nos interesa mucho. Gracias. Bueno, nosotros desde la web como la presidencia del centro, o sea, uno vive, digamos, cada estudiante que se acerca a nosotros por alguna dificultad, que es realmente visible las políticas de ajuste que hay en la universidad. Mismo con la solicitud, la cantidad de solicitud de becas que nos pidieron, las becas de transporte, guardería, alojamiento que damos en el centro de estudiantes, se duplicó la cantidad, y esto evidentemente muestra que desde fines del 2015 hay un retroceso en cuanto a la inclusión y la permanencia, que ajusta directamente a los sectores más vulnerables, digamos, de primera generación de estudiantes universitarios. Esto lo vemos también con lo que está sucediendo con el recorte de las becas Progresar, que afecta directamente a estudiantes, y no solo a estudiantes, sino también a graduados, con lo que se quiere hacer con la precarización laboral, con la falta de puestos de trabajo. Entonces no solo afecta al ingreso y la permanencia, sino al egreso, al post-egreso, ¿no? que hacemos una vez que egresamos. O sea, nosotros como centro de estudiantes tenemos también ese desafío de poder contener a todos los estudiantes y que puedan seguir cursando, y bueno, obviamente apoyamos a los científicos, y obviamente uno como futuro, digamos, universitario, cuando se egresa,
de poder generar distintas políticas para poder incluir a todos los estudiantes, por el rol que tiene la ciencia y la tecnología. O sea, nosotros sí queremos un país con desarrollo, con justicia social, un país inclusivo, necesitamos desarrollo de la ciencia, de la tecnología, y que ese es un pilar fundamental, y que estas políticas neoliberales consideran a lo público, la universidad pública, la ciencia, como si fuera un gasto, sino que es una inversión a futuro. Así que nosotros queríamos hacer esa reflexión. Muchas gracias. Gracias, Ayelen. No, los vamos a dejar. De hecho, bueno, abrimos el micrófono a todos los que quieran compartir con nosotros una reflexión, una idea, un aporte a las distintas intervenciones, o bien hacer preguntas a las expositoras puntuales. Así que, bueno, queda abierto. Hace frío, los varones se sienten un poco amedrentados, no sé. Mira, una mujer, Paula Lenguita, por favor, venga, Paula. Porque no llega el micrófono. No se anima. Fue Carolina Mera la que ¿Sí me viste, Carolina? Bueno, buenas noches a todos. Nada, como parte del espacio de científicos y universitarios autoconvocados, estoy contenta de esta mesa de mujeres luchadoras, siempre al frente. Yo creo que en un punto es una cristalización de lo que está pasando en el movimiento de ciencia, pero como bien Caro decía, incluso en los movimientos sociales en general, ¿no? Y una menos, no solamente es una experiencia en la Argentina, sino que es una experiencia internacional, bueno, las madres, las mujeres de este país, sin duda. Entonces, solamente a modo de síntesis y acompañando este privilegio que es tener una mesa estrictamente de mujeres para un sector que hoy está, ¿no?, en la discusión política con toda claridad, ¿no? La siguiente pregunta, querida Carolina: ¿para cuándo una decana mujer en esta facultad maravillosa? Necesitamos esa voz, necesitamos esa percepción, necesitamos, creo yo, esa mirada, ¿no?, para cristalizar también esta facultad en los espacios políticos donde estamos militando cantidad de mujeres. Así que te felicito, Caro, y espero felicitarte en otro momento también. Un beso. Voy a responder a la única pregunta por el momento. Pronto, la pregunta es pronto. Más pronto de lo que pedimos. Por supuesto, en todas las conclusiones, a ustedes agradecimos, no solo por ser mujer, por ser militante, por ser científica, y sobre todo por estar acompañada con espacios que tienen también convicción y ganas de seguir construyendo una facultad a la altura de las condiciones que nos tocan vivir, a la altura de un país que se viene abajo, y nosotros desde la facultad tenemos mucho para decir, para aportar, y por eso exactamente ni un paso atrás, vamos por todo, y bueno, esperamos poder tener la posibilidad de gobernar y de hacer que esta facultad sea un espacio más amable, más habitable, más comprometido, pero comprometido de verdad con el tiempo y con todas las luchas que nos tocan. Así que gracias, Paula, por esa pregunta. ¿Alguien más quiere compartir una reflexión? Sí. No quiero señalar a nadie en realidad, pero sería lindo una voz masculina reflexionando sobre la cuestión femenina. Bueno, antes que nada, muchas gracias, y la verdad que me parece que nunca mejor dicho el título de este panel: mujeres en la ciencia, mujeres en el contexto de ajuste, discutiendo y debatiendo, porque hay que ser muy claros y muy concretos. La lucha de los científicos indudablemente
tiene a las mujeres como protagonistas centrales en todos los movimientos organizados de la ciencia. Generalmente siempre la cabeza es una mujer, o las cabezas son muchas mujeres, y eso hay que remarcarlo, saberlo, y me parece que es una característica muy de nuestros pueblos del sur. Las mujeres son actoras principales, actoras protagónicas fundamentales, y me parece que es un mapa de nuestros pueblos latinoamericanos que nos atraviesa a todos. La mujer tiene un lugar central. En ese sentido quiero agradecer, felicitar, y ya que preguntamos cuándo habrá una decana mujer, podemos preguntar cuándo habrá un presidente del CONICET o una presidenta mujer, cuándo habrá una ministra de ciencia mujer, y sobre todas las cosas podemos preguntar cuándo volverá esa mujer para todos nosotros. Gracias. Gracias, Hernán. Miguel. No podía hablar. Sí, muy breve. Bueno, voy a citar a Lacan, de otra forma, ¿no? Cuando dice: la mujer no existe, pero por suerte existen las mujeres. Creo que en la historia, en nuestra propia historia, se ve muy bien cómo las mujeres siempre han estado en el ámbito profundo de la resistencia. Tal vez porque justamente las mujeres y lo femenino, que incluso es un plus más allá de las mujeres, porque no se trata de una dimensión biológica, no se trata de replicar a las mujeres desde un sustrato conservador de dimensión biológica, han demostrado que justamente por esa posibilidad muchas veces de suspender cierta dimensión fálica pueden cuestionar justamente el orden falocentrismo y el falo para pensar otro tipo de sociedad más basada fundamentalmente en el don y no en una lógica del ser y de la jerarquía. En ese sentido creo que tener una mujer decana como Carolina para nuestra casa de estudio va a ser sensacional. Bueno, vamos cerrando la actividad, así que nada, no mucho, agradecer la presencia de todas ellas en este panel, de todos ustedes aquí, e invitarlos a sumarse a las distintas luchas, invitarlos a seguir participando y a construir efectivamente, como decíamos, una alternativa a esta situación que estamos viviendo, una alternativa superadora. Así que gracias y bueno.